Y en el capítulo 14 de San Marcos y el versículo 66 y 68. 66 y 68. Dice la palabra de Dios: estando Pedro debajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. ¿Qué dijo? En el 68, ¿qué dijo? Dijo: mas él le negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Se cumplió lo que le dijo el Señor cuando él le prometía que él estaría, si era preciso, hasta la muerte. Se cumplió porque él lo negó. Por eso el corazón está dispuesto a decir: sí, lo voy a hacer, pero la carne es débil, hermanos. ¿Y débil por qué? Por falta de fe, por falta de fe, hermanos. Así vamos a caer en aquel día que viene, el día dominical. Cuando nos digan aquella marca, entonces si no estamos preparados en la fe, pues así diremos como Pedro, diremos, tendremos miedo y aceptaremos la marca por miedo, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender, que la fe que tenemos nos hará salvos por nuestra fe, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Muy bien. Vamos ahora a San Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 55 y 57. San Lucas, hermanos. Vamos a San Lucas. A San Lucas en el capítulo 22, hermanos. San Lucas. Y el versículo 55 y 57. 55 y 57. La palabra de Dios dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Y en el 57, hermanitos, pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Dijo: no lo conozco. Amén, hermanitas, amén. Ahora sí, vamos a seguir escudriñando la palabra de vuestro Dios. ¿Qué pasó con Pedro? En el mismo capítulo 18 de San Juan y el versículo 15 hasta el versículo 18, dice: y seguía a Jesús Simón Pedro y otros discípulos, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló. ¿De qué sumo sacerdote se estaba refiriendo? De los sacerdotes de Sanedrín, hermanos. Seguramente podría haber sido Anás o Caifás, uno de ellos, ¿no? Entonces dice, por eso dice, del sumo sacerdote, dice la palabra de Dios aquí, hermanos. Dentro de donde estaba el sumo sacerdote, Caifás, Anás, porque ellos lo estaban ajusticiando sin que supieran todavía las leyes que regía ese pueblo. Todavía ellos no sabían. De ellos estaban haciéndolo todo eso, ¿dónde? ¿A qué horas? ¿A qué horas, hermanos? De noche, todo hicieron de noche. Dice, sigue diciendo, dice: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él. No lo soy, dijo. ¿Quién es el que dijo que no lo soy? Pedro era, dijo, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego
porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Miren lo que pasaba, hermanos. Muy bien, vamos a ver, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice? Vamos a ver, en San Mateo, en el capítulo 26 y el versículo 59 y 66. San Mateo, hermanos. Vamos a San Mateo. Busquemos para que podamos entender la palabra de vuestro Dios. Vamos a ver en el 59. A ver, dice la palabra de Dios en el 59, en el versículo 59, hermanitos, y el capítulo 26. Y 14 de San Marcos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, acuérdense de la palabra concilio, porque vamos a ver una película un día de esto. Concilio, ¿qué es la palabra concilio? Acuérdense eso de la palabra concilio que dice aquí. Dice, miren lo que dice, ¿no? Dice, buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Hermanitos. Y en el 66, el versículo 66, hermanitos, 66, ¿qué os parece? Y dice, y respondiendo ellos dijeron, dice, es reo, le dice, es reo de muerte. Miren lo que dice, ¿qué? Dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¿es reo de muerte? Dijeron ellos, hermanos. Vamos a ver, ¿qué nos dice ahora? Está bien, vamos a San Marcos ahora, en el capítulo 14, versículos 55 y 64. 14, busquemos en el 14, hermanitos. En el 14 y el capítulo 14 y versículos 55 y 64. 55 y sí. A ver, si alguien encontró. 14, ¿no? De San Marcos. 55, hermanitos, 55. Busquemos para sí. Dice la palabra de Dios en San Marcos en el capítulo 14 y el versículo 55, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Encontraron? Ya, 55. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo. ¿En dónde? ¿Dónde beberá el Señor de nuevo? ¿En esta tierra? En el cielo, hermanos. En el cielo, por eso miren lo que dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios, en el cielo, en el reino de Dios, en el cielo. No bebería más, y no bebió más. ¿Por qué? Porque no estuvo ya más aquí, hermano. Pero no estamos solos, hermanos. ¿Con quién estamos? Estamos con el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo, hermanita. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor? ¿No nos queda grabado en la mente ni en el corazón? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo pues al principio? ¿Qué volaba? El Espíritu Santo, hermanitas. El Espíritu Santo. En primera de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hermanitas. Bien, miren lo que entonces dijo, entonces así es. Y en el 64, hermanos, busquemos en el 64, que ese es el versículo 64. ¿Qué dijo la palabra de Dios? Dijo, habéis oído las blasfemias que os parece, y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿A quién se estaban refiriendo de decir aquello?
habéis oído que ha blasfemiado. ¿A quién se refería? Habéis oído las blasfemias que os parece. ¿A quién? Se referían a nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos no creían que era Dios. No creían que era el Creador. Creían que estaba blasfemiando. Que era blasfemias lo que Él hablaba y lo que hacía. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo en la palabra de vuestro Dios. Vamos a San Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 66 y 71. Tenemos que, porque acá está todo, hermanita, porque si no, pues diría, ¿qué está hablando la hermanita? 66. Miren lo que dice, en 66, Jesús ante el concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿ve? Le trajeron al concilio, o sea, ellos eran los que estaban ajusticiándole, los sacerdotes, los ancianos, ellos durante la noche. Todo fue en la noche que a nuestro Señor lo llevaban de aquí para allí, como si hubiese sido un rey, un criminal, al Dios de la vida, hermanos. Y en el 71, vamos a ver, en el 71, dice, en el versículo 71, y entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? ¿Por qué nosotros mismos no lo hemos oído de su boca? ¿Quién estaban diciendo? ¿Quiénes eran los acusadores? Eran los acusadores aquellos sacerdotes, Anás, Caifás y todos el pueblo. Eran cuando hemos visto, hermanos, por eso cuando presento las películas, cuando dijo eso que el Señor era Él, tú lo has dicho, yo soy, ¿qué hizo Él? No se desgarró la ropa porque no creía que era el Creador que estaba delante de Él. Eso es lo que tenemos que entender, hermanitas, en lo que nos habla nuestro Señor, nuestro Dios. Vamos a San Mateo nuevamente, al capítulo 26 y el versículo 71 y 75. Se encuentra. Dice la palabra de Dios en el versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo, y a los que estaban allí también, estaba con Jesús de Nazareno. ¿A qué se refería que viéndolo, que dijo, saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo, a los que estaban allí, también estaba con Jesús de Nazareno? ¿A quién se estaba refiriendo? A Pedro, porque Pedro estaba siguiéndolo, pero de lejos lo seguía a nuestro Señor, viendo paso a paso lo que le pasaba durante la noche. ¿La noche de qué, hermanos? ¿Cuándo fue su arresto de nuestro Señor, de nuestro Creador? El jueves, hermanos, el jueves, toda la noche, ¿no? Entonces, muy bien. Y en el 75, ¿qué dice? En el versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró. ¿Cómo lloró? Amargamente. ¿Qué diremos, pues, hermanitos, si nosotros negamos de escudriñar su palabra y de obedecer sus ¿qué? Sus mandamientos de su ley, de sus estatutos? ¿Qué le diremos entonces al Señor? Nosotros seremos que estaremos haciendo como Pedro. Hermanos, vayamos pensando bien. Vamos a San Marcos nuevamente al capítulo 14. Vamos a San Marcos nuevamente al capítulo 14 y al versículo 69 y 72. Dice la palabra de Dios. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Miren lo que dice, este es de ellos. ¿Y qué más le dijo en el versículo qué?
72, y en el versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, 2 veces me negarás, y 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué hacía? Lloraba, hermanos, estando él como discípulo con nuestro Señor cada día, cada hora, y sabía que era el Dios vivo, porque le dijo: ¿qué dice la gente que soy? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Elías, y otros dicen que eres el profeta. Y ustedes, le dijo, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo vivo, le dijo, el Dios viviente. Pero sin embargo le negó en los momentos que quería más del amigo, en los momentos que quería más de aquel compañero, pero lo negó. Antes, ¿qué dijo el Señor? Lo negaría 3 veces antes que cantara. ¿Se cumplió o no se cumplió las palabras de vuestro Señor? Hermanos, para que entendamos la palabra de nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que entender cada día que le prometemos al Señor, debemos cumplir, no prometer por prometer. Te digo, no, sí Señor, te voy a hacer bien los sábados, voy a dejarlo todo, pero no, primero es el mundo, primero es lo que yo quiero, y después pues te doy. ¿Qué tal si nos dice así también el Señor a nosotros? ¿Por qué no ponemos atención? ¿Cuál es el día que debemos estar con Él? Aunque sí, hermanos, gateando, arrastrándonos como María Magdalena, llegamos a los pies de vuestro Creador. El día sábado, el día de su reposo, como hoy día Él está descansando en el sepulcro, hermanos, que hasta su Santa Madre guardó el día sábado, y no fue a ver, como dice, era la costumbre de que tenían que ponerles aromáticos para que el cuerpo se mantuviera. Y corriendo ese riesgo que podía haberse perjudicado ese cuerpo corrompido, dejó, porque ella cumplía el día sábado de guardar. Ni siquiera pensó que era su hijo amado el que estaba en el sepulcro, pero ella cumplía la ley del sábado, su mandamiento, su mandato, su ley. El sábado guardarás para mí. Amén, hermanitos. Bien. Vamos a San Lucas, en el capítulo 22, hermanos. San Lucas, en el capítulo 22 de San Lucas, y el versículo 58 y 62, versículo 58. Busquemos, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice: un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy, le dijo. Mire lo que le dijo, lo que le dijo. Estamos en el 58, hermanos, en el versículo. ¿Se da cuenta cómo lo negaron? Lo negó, lo siguió negando. Y en el 62, ¿qué le dijo? Y Pedro, saliendo afuera, ¿qué hizo? Lloraba. ¿Cómo lloraría? ¿Cómo lloraba? Solamente llora así. Y sé que se desgarraba. Y cuando la madre de Jesús le dijo: Pedro, y él lloraba desconsoladamente y se apartaba porque había negado su maestro. Y dijo, quería ni que lo tocaran. Huía
porque ¿qué estaba? ¿Cómo estaba él? ¿Limpio? No estaba limpio, había ensuciado, porque había negado, y salió corriendo a llorar. ¿Cómo lloraría? Amargamente, seguro, el haberlo negado a su Creador, a su Maestro, el tiempo que había caminado con él, y cuántas veces estuvo con él, y cuántas cosas maravillosas que vio, que hacía los milagros delante de sus ojos, y sabía que era el Dios vivo, pero lo negó. ¿Por qué? Porque tenía miedo que también seguramente le harían como le estaban haciendo a Jesús de Nazareno, ¿sabes? Pero dice, si mi niño está enfermo y sé lo que yo no tengo, entonces ¿en quién tengo que confiar? ¿En quién? En Dios, en el Padre. Pues el Padre me dio la vida, y le dio la vida a ese niño. ¿Por qué él no le puede dar la sanación si él es el médico? Él es el médico de los médicos. Y si yo tengo fe, pues lo va a sanar a mi niño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tener fe. Si no tenemos la fe, ¿cómo vamos a resistir, hermanos? ¿Cómo vamos a resistir aquel día que se avecina ya? Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Ahí estamos, hemos tenido. Ahora, nos vamos ahora en el mismo capítulo 18 y el versículo 19. Anás interroga a Jesús. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. ¿Quién estaba hablando? La pregunta le hicieron a él, a nuestro Señor, y nuestro Señor contesta. Y sigue aquí hablándonos. En el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Le dio con esas manos sucias, le dio esta bofetada. Gracias, Padre mío, por hablarnos directamente, Señor, tus pensamientos, como tú dices, porque tuyo es todos los reinos, Señor, y todos nosotros somos tuyos, Señor, somos tus hijos. Oh Padre amoroso, cuán ingratos somos, Señor, cuán tan olvidadísimos de tu palabra, de tus enseñanzas, Padre amoroso, que tú nos hablas, Señor, para estar contigo. ¿Qué hijo no quiere estar con su padre y qué padre no quiere estar con sus hijos? Oh amante Dios bendito, Señor. Gracias, Padre mío, por entender tus palabras y asimismo transmitirlas a tus hijas y a tus hijos, Señor, para que entiendan, Padre mío, para que en aquel día que esté delante de ti, Señor, no me reprenda, Señor, que tú me mandaste a predicar tu evangelio, tu palabra de salvación, Señor. Oh Padre amoroso, gracias, Padre mío, porque tú pones las palabras en mi mente y en mi corazón, Señor, para así transmitirlas, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor, y que sepan guardar en ese cofre de la mente y su corazón. Escríbela, Señor, como escribiste en las tablas de piedra tus mandamientos de tu ley en el monte de Sinaí. Escribe en cada corazón de tus hijas y tus hijos, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Señor,
Perdónanos a todos nuestras iniquidades, nuestras culpas y nuestros pecados. Señor, tú eres un Dios de perdón y nos sabrás perdonar, Señor, a cada uno de nosotros. Y recuérdanos, Señor, tu trono, tu majestad, y que tú vendrás por los tuyos, Señor, antes del fin. Mi amado Dios bendito, bendito sea, Señor. Te pedimos por los enfermos, Señor, de este pueblo, por aquellos que están sufriendo de una y de otra manera sus enfermedades, Señor, ya sea en sus piernas, ya sea en sus brazos, ya sea en su cabeza, en su cadera, en sus muslos, Señor, en sus rodillas, en sus manos, en sus ojos, en su cabeza, Señor. Pero Padre mío, que no nos duela el corazón, para que ahí sea el cofre, Señor, de tus palabras y nuestra mente, mi amoroso Padre. Señor, ve, Padre mío, como el médico eficaz, y dales la sanación. Suelda sus piernas, suelda sus rodillas, suelda, Señor, sus brazos, para que puedan andar, para que puedan caminar y puedan moverse, Señor. Oh, mi amante Dios bendito, alabado seas, Señor, alabado seas, Padre mío. En Salmos, en el capítulo 22, dice el versículo 1 hasta el versículo 31. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer.